Temporal azota a Reino Unido y Alemania. Destrozos por tormenta en California. Espacio aéreo de Londres estuvo cerrado. Palestino ataca con ácido a israelíes. Estudiantes de Hong Kong siguen desafiando a China. Insólito, Hungría propone antidoping para periodistas. Robots atienden restaurante en China. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo, soy Santiago López. Hoy vamos a comenzar con noticias sobre el tiempo. En máxima alerta se mantienen las autoridades inglesas y alemanas por cuenta del fuerte temporal que azota algunas zonas del viejo continente y que amenaza por extenderse por varios días. Debido a los vientos de hasta 130 kilómetros por hora y las olas que superan los 14 metros de altura, se ha pedido a la población no salir de casa y, en caso de hacerlo, tomar medidas de precaución, especialmente si se encuentran cerca de la costa. Las localidades más afectadas son Lewis, Stornoway, Largs y Port Patrick, en donde se estima que más de 17.000 hogares han quedado sin electricidad, por lo que los colegios han sido cerrados, así como los servicios ferroviarios. Según el Servicio de Meteorología, el temporal ha sido originado por un fuerte descenso de la presión atmosférica en el Atlántico Norte. Un panorama similar se vive en Alemania debido a la llegada del temporal Billy. La isla de Norderney es la más afectada, con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Schön stürmisch, wir sind schon oft hier gewesen, so haben wir es noch nicht erlebt und wir haben uns immer darauf gefreut, dass wir dieses Wetter mal haben. Impulsadas por el gobierno italiano. La reforma laboral que defiende el Ejecutivo simplifica los tipos de contrato y minimiza los beneficios de despido de los trabajadores. A pesar de que el Ejecutivo ha señalado que la reforma tiene el fin de reactivar la economía del país, los obreros indican que la norma no sirve para atraer la inversión extranjera y, en lugar de beneficiarlos, los afecta. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que desde enero el Parlamento del país debatirá una nueva norma con la que se busca legalizar la sedación profunda y continua para enfermos terminales o incurables. La futura ley cobijaría 3 casos. El primero, cuando la muerte se va a producir a corto plazo y el paciente sufre. El segundo será cuando el enfermo decide dar por acabado el tratamiento y eso tiene como consecuencia el fallecimiento a corto plazo. Y el tercero, cuando la persona no pueda pronunciarse debido a su estado, obligará al médico a suspender o no poner en marcha tratamientos para mantener la vida artificial del paciente.
Y vamos con la polémica en Hungría. El primer ministro de ese país propuso imponer exámenes de dopaje obligatorios a los periodistas y a los políticos de ese país del centro de Europa. El plan del premier Viktor Orbán es calificado como un ataque a las libertades civiles y un intento por subir sus niveles de popularidad. Orbán ha señalado que la mafia de la droga representa una amenaza creciente y que por ello políticos y periodistas, quienes ocupan cargos públicos, también deben ser sometidos a este tipo de exámenes porque no se puede confiar en quienes consumen drogas para luchar contra las drogas. El proyecto será discutido en el Parlamento en Budapest en las próximas semanas. Momentos de tensión se vivieron en la población de Cateau-Cambrésis, en el norte de Francia, debido a un incendio que acabó con gran parte de una fábrica de repuestos para autos. Las llamas iniciaron en la mañana y, de acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se conocen las causas del incendio. Decenas de agentes del Cuerpo de Bomberos participaron en la operación y lograron contener la conflagración tras 8 intensas horas de lucha. La fábrica es proveedora de empresas como Renault, Toyota y PSA. Y dejamos el continente europeo y nos vamos a Asia. En Hong Kong los estudiantes siguen desafiando al gobierno local. A pesar de los desalojos de cientos de campamentos en importantes zonas de Victoria, la capital del país, y que terminó con más de 200 detenidos, los manifestantes mantienen el centro de la ciudad exigiendo lo mismo: democracia. Aseguran que seguirán luchando hasta que sus peticiones de unas elecciones libres en el año 2017 sean escuchadas por el gobierno central de China en Beijing, que pretende escoger a los candidatos para esas elecciones a jefe de gobierno de esa región que era una colonia británica. Hacemos una pausa en CMI Mundo. El estado de California en Estados Unidos atraviesa uno de los temporales más dramáticos de los últimos 5 años. Las autoridades señalaron que ya se presentan graves inundaciones y deslizamientos de tierra que mantienen en alerta sobre todo a la ciudad de San Francisco. This is incredible. I mean, this was wind-driven waves over the top of my deck. Wiped everything out. Cientos de zonas se encuentran sin servicio de electricidad y con serios problemas en las comunicaciones. Las incesantes lluvias que se presentan principalmente en la ciudad de San Francisco han generado graves inundaciones en diferentes barrios residenciales. Los organismos de socorro al frente del temporal mostraron su preocupación por la llegada también de tormentas de nieve que alcanzan niveles elevados. The storm just blew in. 1 minute it was raining, next minute it's snowing 3 inches an hour up here now. Las autoridades señalaron que la poderosa tormenta registra vientos con ráfagas similares a las que se presentan cuando un huracán toca tierra. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó sobre posibles deslizamientos de tierra y desborde de quebradas y arroyos, por lo que emitieron la alerta para que los conductores y peatones eviten utilizar vehículos y se resguarden en sus hogares. El gobierno de Honduras aprobó la entrada en vigor de una ley contra el lavado de activos en ese país centroamericano. La medida, que fue aprobada en tercer debate por el Congreso hondureño, plantea 93 puntos clave, según los cuales quienes incurran en el delito de lavado de activos asumirán considerables multas y penas en prisión. Con la decisión se espera que este país salga de la lista de los países que no colaboran contra el blanqueo de activos ilícitos. Un palestino atacó con ácido a una familia de israelíes. El hombre, que además portaba un cuchillo, fue neutralizado y detenido por las fuerzas de seguridad. Los hechos se presentaron en un punto de control cerca de la ciudad de Jerusalén. El palestino Jamal Gallada se acercó a un vehículo donde se movilizaba una pareja de esposos israelíes junto con sus 3 hijos. El hombre lanzó ácido por la ventana del conductor, hiriéndolo gravemente. El líquido alcanzó a los demás ocupantes del carro, quienes fueron trasladados al hospital, mientras que un testigo israelí hirió de bala al hombre en la pierna, lo que facilitó su captura. Entre tanto, durante la jornada se presentaron multitudinarias manifestaciones en Hebrón y Gaza, con motivo del 27º aniversario de la creación del grupo Hamas. A pesar de que el gobierno israelí desplegó numerosas tropas dentro de la región con el fin de evitar enfrentamientos, tras finalizar el tradicional rezo del viernes, decenas de palestinos se enfrentaron a las fuerzas israelíes, dejando un saldo de 20 detenidos.
La ex vicepresidenta de la aerolínea Korean Air se disculpó públicamente tras haber protagonizado un bochornoso incidente en un avión de la compañía. Heather Cho pidió perdón por haber expulsado a un auxiliar de vuelo porque le sirvió nueces de macadamia dentro de una bolsa en lugar de un plato, hecho que generó el retraso de un vuelo que partía desde la ciudad de Nueva York con destino a Seúl, la capital de Corea, el pasado viernes. La noticia generó gran polémica en ese país asiático, donde se ha calificado la actitud de Cho como arrogante. Su padre también salió a pedir perdón públicamente y confirmó que su hija renunció a la empresa. En China, 19 vehículos entre particulares y de recolección de basura protagonizaron un choque múltiple en el que al menos 8 personas resultaron gravemente heridas. El aparatoso accidente se produjo en la provincia china de Taiwán y según las autoridades la imprudencia de uno de los conductores habría provocado el incidente. Los heridos fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales cercanos y se mantienen con pronóstico reservado. Y miren esta historia, un restaurante de China fue invadido por robots meseros que atienden a los clientes de una manera mucho más hábil. Según los dueños de este local, la iniciativa pretende ahorrar costos y demostrar al mundo entero la capacidad tecnológica que cada vez cobra más fuerza en ese país asiático. Cientos de visitantes acuden a diario a ese restaurante, no solamente para comer, sino para poder interactuar con los robots, quienes atienden a los visitantes, responden a todo tipo de preguntas y procesan la información de los pedidos de una manera mucho más rápida. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche los espero en una nueva emisión de CMI. Ya nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos.